¿Qué tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Gracias por acompañarme en esta ocasión para ver otro video sobre los usos de estar. Recuerden que voy a dar ejemplos primero y después ustedes pueden concluir cuál es la palabra o la frase clave que describe a este uso de el verbo estar. Entonces, ¿me acompañan? Vamos allá. Bueno, como probablemente ya sepan, yo uso un modelo nuevo que he creado para explicar los usos de ser y estar, y es un mapa mental integral. Por eso ustedes ven ahora un círculo mayor, un círculo externo, que se refiere a los usos de estar. Y hay un círculo interior o menor que se refiere a los usos de ser. ¿Cuál es la gran diferencia de este nuevo modelo con otros que se han usado por mucho tiempo con ser y estar? Pues que en este caso no es importante preocuparnos por el tiempo, no es importante pensar si algo es permanente o es temporal, porque llega un punto en el que no es nada fácil definir por cuánto tiempo. Por lo tanto, vamos a desecharlo y comenzamos. Aquí hay 5 usos del verbo estar. Hoy nos vamos a enfocar al uso número 3. Recuerden que es mucho mejor identificar frases o palabras clave y de esa manera tener mucho más claro cuándo se usa ser o estar. Entonces, vamos allá. Les presento al gatito Miguelito. Él nos va a acompañar en este video como en otros más. Y vamos a ver. Aquí vemos varias imágenes relacionadas con el uso de hoy. Y vamos a ver nuestro primer ejemplo. Estar de pie. Todas estas personas, las 3 personas, están de pie. En este caso, este hombre está hincado. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos a una mujer y a un hombre y ellos están de espaldas. Este hombre está de frente porque podemos ver su cara y toda esta parte de su cuerpo. Este hombre está de frente. Este muchacho está de lado. Estar de frente, pero estar de lado. Otro ejemplo más. Esta otra persona está boca arriba. Y esta señora está dando un ejemplo de estar recargado, o en el caso de ella, estar recargada. Aquí tenemos 2 imágenes que nos muestran este uso de estar, que es estar en cuclillas. Para mí es muy difícil estar en cuclillas. Siempre, toda mi vida ha sido difícil ponerme en cuclillas. No sé por qué. Una muchacha y nos da un ejemplo de lo que es estar boca abajo. ¿Cuál es la característica común de estas imágenes? Pues que todas estas personas están sentadas, claro, pero están agachadas. Estar agachado es otro ejemplo de este uso de estar. Y por supuesto tenemos un ejemplo clásico. Este hombre está sentado. Vamos a ver, ¿cuál es la frase o palabra clave que es común a todos los ejemplos que hemos visto? Voy a mostrarles las opciones. Por ejemplo, acción en progreso, o tal vez estados de ánimo. ¿Cuál es? O tal vez posturas corporales. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que ya adivinaron. La respuesta a la pregunta ¿cuál es la frase o palabra clave? Es posturas corporales. Y aquí Miguelito, muy atento, va a escribir esta palabra, o esta frase, mejor dicho, posturas corporales. Sí, Miguelito, es lo que hemos visto. Hemos visto posturas corporales. En resumen, estar de pie es una postura corporal, estar de pie. Estar hincado es otra postura corporal. Estar sentado es otro ejemplo de postura corporal. Entonces, la frase que describe el uso de estar en esta ocasión es posturas corporales. Y recuerden que no es necesario pensar si es por mucho tiempo, si es por poco tiempo. No.
El punto clave aquí es saber que se trata de una postura corporal. Hay muchas posturas corporales, estos solamente son algunos ejemplos. Muy bien, pues muchas gracias por estar conmigo en este video. Espero que hayan aprendido algo más sobre los usos de estar en esta ocasión. Y yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Los invito a que se suscriban a este canal, a que le den like y a compartir para que otras personas también aprendan mucho mejor y más fácil sobre los verbos ser y estar y también otros temas de español. Hasta luego. Nos vemos.